vente, mi amor, con cuidado. Estamos en la lección 10 de Teología Avanzada. Les comentaba, se acabó la pila del micrófono y creo que no escucharon los que están en Facebook, pero les comentaba que ya algunos pastores ya me están enviando su presentación. Una de ellas es la del pastor Edgar. Nada más que por ahí en la semana lo voy a contactar porque al parecer no se escucha muy bien el audio, entonces, bueno, los demás que van a exponer, pues les invito a que preparen su exposición. Acuérdense que la forma o los temas son como vienen en el WhatsApp. En el grupo de WhatsApp les puse los temas y vamos a estar viendo cada uno de los temas conforme aparezcan en la forma en la que se acomodan, ¿sí? El día de hoy vamos a ver entonces, vamos a entrar a la lección 10, página 74 de su libro de Teología Avanzada, que es Los Grandes Teólogos. Vamos a empezar, dice, número 1, dice, los grandes teólogos de la Iglesia. Las disputas cuyo bosquejo hemos dado en la lección anterior pusieron de manifiesto los grandes dones que Dios fue levantando en medio de su pueblo a lo largo de los siglos. Estos hombres que Dios concedió a su iglesia no fueron infalibles, pero sí hicieron valiosas aportaciones a la comprensión del mensaje infalible revelado en las Escrituras. Ciertamente Dios ha dado a su pueblo pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Entonces, bueno, estos teólogos que vamos a ver son los teólogos, o es la línea del tiempo de los teólogos más importantes o más relevantes en la historia de la teología. Como teólogos, sería importante que tuviéramos esta línea de tiempo y que la pudiéramos definir perfectamente para que podamos entender cómo surge o cómo surgió o cómo es al día de hoy la teología. Entonces, bueno, en su manual vienen desde el primer periodo y vamos avanzando hasta la era actual o hasta el día de hoy. Vamos a ir viendo teólogos, pero su manual viene muy
escaso, o bueno, viene digamos que lo más breve de los teólogos, y sí es importante que ustedes conozcan un poco más. El día de hoy vamos a ver los tres primeros teólogos que son enfocados en la parte oriente y son como los principios de la teología. Pastor Oscar, ¿me apoya a leer el primero, por favor? ¿Orígenes? Sí. Okay. Dice 1, Oriente. Orígenes, el primer teólogo sistemático de principios, ¿o es de principios? De principios, yo creo. Año 218. Excesivamente condicionado por la cultura secular de su tiempo. Ok, entonces en su libro solamente viene esta información. Vamos a complementar un poquito esa información. Déjenme abrir el documento. Ok, entonces el primero es Orígenes. Año 185 hacia 254. Es la información que yo tengo. No sé si venga lo mismo ahí, en su libro. Aquí dice 218. Ok. Entonces nace en 185, muere en 254. Este hombre es teólogo y padre de la iglesia griega. Y les voy a leer un poquito acerca de su historia. Si creen importante o creen anotar algo, lo pueden hacer. Dice que este hombre nació en el seno de una familia cristiana. Su padre murió martirizado en el 202. Sucedió a San Clemente de Alejandría, al frente de la escuela cristiana de Alejandría, que convirtió en un prestigioso centro de teología. Este es un poquito de la historia de este hombre. Dice, algún tiempo después sobrevivió la persecución de Maximiliano y Orígenes tuvo que ocultarse, pasando luego a Grecia y Arabia, en virtud de un edicto del emperador Decio. Fue encarcelado, cargado de cadenas y puesto en el tormento, pero no decayó por eso sus ánimos, y en la cárcel misma escribió una obra célebre contra Celso. Murió en Tiro. Contra Celso es Contra Celso. Sí, punto y coma, murió en Tiro. ¿Qué fue lo que escribió este hombre? Dice, exponente privilegiado de la gnosis ortodoxa. De la gnosis, con G de gato al principio, gnosis ortodoxa. Orígenes fue el primero en concebir un sistema completo del cristianismo, integrando las teorías neoplatónicas. Sí, Orígenes fue el primero en concebir un sistema completo del cristianismo, integrando las teorías neoplatónicas. Y para entender un poco más lo que este hombre hizo, es que él sistematizó todos los temas que él consideró relevante
y esto se convirtió en el pensamiento llamado origenismo. Origenismo, ese es su tema o su obra más importante. Y bueno, este hombre también algo muy importante es que escribió 800 obras. 800 obras que realmente son comentarios bíblicos. Digamos que el primer comentario bíblico fue de este hombre. Vuelvo a repetir la información. Escribió 800 obras y estas obras son comentarios sobre la Biblia. Y bueno, algo muy importante es que este hombre estaba en contra de Celso, ya lo mencioné hace un momento. ¿Quién era Celso? Bueno, este hombre criticaba mucho el cristianismo. Por lo tanto, Orígenes también parte de sus obras era en contra de la filosofía de Celso. Son 8 libros que él hizo para refutar lo que Celso comentaba acerca del cristianismo. Bueno, también algo importante de este hombre es que hizo obras sobre la Biblia, ya lo mencioné ahorita, y se dividen en 3 partes o 3 categorías para él. La primera se llama escolios, así como se escribe. ¿O quieren que me pase para el pizarrón? ¿Sí me explica? ¿Sí me explico? Sí. Ok, escolios. Y esto era explicación a pasajes difíciles. Vuelvo a repetir. Este hombre dividió sus libros en 3 partes. La primera era escolios y era explicación a pasajes difíciles. La segunda sección es homilias, homilias, homilias con H y con S, homilias, de homilética, homilias. Y bueno, como su nombre lo dice, son predicaciones en las cuales él intentaba ilustrar los libros de la Biblia. Vuelvo a repetir. Punto número 2, homilias, predicaciones, ilustrando libros enteros de la Biblia. Y la última división son los comentarios. Los comentarios, estos eran Orígenes aplicaba una exégesis simbólica. Orígenes aplicaba una exégesis simbólica. Tratando de descifrar 3 partes.
Y entre paréntesis ponen las tres partes: física, coma, psíquica y espiritual. Y cierran paréntesis. Entonces, esto es lo más relevante de este hombre y simplemente voy a leerles parte de su teoría o de lo que él creía. Dice: al explicar la Trinidad, la distinción de las personas predomina respecto a la unidad de la substancia, de tal forma que solo el Padre es verdaderamente Dios, en cuanto es el único no engendrado. El Hijo ha sido engendrado y por esa razón es un Dios secundario. Su acción se halla limitada a los seres racionales y el Espíritu Santo deriva del Hijo y extiende sus acciones únicamente a los santos. Esa es su perspectiva de él de la Trinidad. Dice también que cree que Orígenes, que todas las almas provienen de un mundo preexistente. Los que hicieron uso de su libertad en contra de Dios fueron condenados a unirse con el cuerpo. Es el caso de los hombres. Los demonios serían seres cuya desobediencia fue mayor y por eso cayeron más abajo. Solamente el alma de aquel hombre, que sería Jesucristo, permaneció devota y unida al Verbo hasta identificarse plenamente con él. La redención de pecados es ofrecida por el Verbo a todas las criaturas, pero la escatología de Orígenes se resume en la apocatástasis, según la cual al final de los tiempos tendrán fin el infierno y las penas previstas para los condenados, y cada cosa será restituida a su estado original de proximidad con Dios, a pesar de que muchas de sus doctrinas hayan sido consideradas heterodoxas. Orígenes fue un gran sistematizador del pensamiento cristiano y su influjo habría de ser muy notorio en la escolástica. Entonces, bueno, él es el primer teólogo que empieza a hacer sus primeras investigaciones y vemos también que es donde surgen los comentarios bíblicos. Él empieza a explicar con sus palabras lo que él entiende sobre los temas, sobre los libros y sobre todo lo que viene en la Biblia. Entonces, el primero. El segundo, por favor, ¿me apoyan a leerlo? Dice Atanasio, el gran defensor de la plena divinidad de Jesucristo, de Incarnatione, el concilio de Nicea. Ok. Atanasio también existió en Alejandría del año 295 al año 373. Alejandría 295 a 373. Este hombre fue padre y doctor de la iglesia. Este hombre fue diácono del patriarca de Alejandría. Este hombre defendía mucho las decisiones del concilio donde él se encontraba. Lo cual lo llevó a ser condenado y desterrado 5 veces.
Su obra principal de él, o su más grande obra, es el discurso titulado Encarnación del Verbo. Y bueno, voy a leer un poquito acerca de él. Dice que Atanasio estaba muy firme en la defensa de la reencarnación, perdón, de la encarnación de Dios Padre, uniéndose a una naturaleza humana completa en Jesucristo. Por ello se separó tanto de Marcelo como de Apolinar, de la Odisea. Apenas vio el carácter heterodoxo de sus doctrinas, pese a que se defendieran también del término consubstancial. Y alrededor del año 362 se acercó a San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio Naciareno, admitiendo que podían usarse otros términos además de aquel que se discutía, con tal de que quedara claramente establecida la idea de esencia. Admitió también el uso en el sentido de la persona de la palabra hipóstasis, en latín substancia, empleada por él hasta entonces como sinónimo de usia, entre paréntesis, esencia, y sostuvo contra los macedonios la consubstancialidad del Espíritu Santo con las otras dos personas divinas. Es decir, este hombre estaba muy a favor de la Trinidad, ¿verdad? Y estaba muy aportando esto. Y bueno, creo que es lo más importante de él. Seguimos con el tercero, por favor. Juan Damasceno escribió la primera obra de teología sistemática, Sumario de la Fe Ortodoxa, entre los años 700 y 760. Ok, entonces, Juan Damasceno, ok. ¿Cuál dice que es su obra más importante? Sumario de la Fe Ortodoxa. Ok. Sí, es lo más relevante de él y creo que es lo más... Bueno, solamente que él también fue doctor de la iglesia griega, si acaso si le quieren complementar. Doctor de la iglesia griega. Ok, y este hombre también algo muy importante es que comentó que tanto la filosofía como la teología son ramas que tienen mucha verdad, ambas, pero que están ligadas o que tienen que ver entre sí. Entonces, para este hombre, acuérdense que antes vimos, bueno, un poquito de historia. La filosofía y la teología son ramas subordinadas. ¿Sí? Son los tres solamente que están, ¿verdad? En el primer... Ok. Bueno, vamos a dejar hasta aquí con los primeros tres. Cuando dice doctor que el de la iglesia se refiere a maestro. Doctor de la iglesia, me imagino que está hablando doctor literal, ¿no? Porque en ese entonces creo que aún no existía. Voy a investigar, buen punto. Pero tengo entendido que el decir doctor, pues me imagino que es doctor físico, ¿no? Doctor, ¿o qué entienden ustedes? Bueno,
aunque quizás en ese tiempo no existieran los grados académicos, yo creo que debe ser como que es considerado así como una eminencia, ¿no? Sí, también se le llamaba a ellos padres de la iglesia. Padres. Después de los apóstoles y los padres. Hay que investigar. La verdad es que no, buen punto, no lo. De hecho, a ellos así se les conoce, ¿no? Como padres de la iglesia. Padres. Pero imagino que al decir doctor sí era, Como que, pues sí, como físico, ¿no? puede ser. Entiendo. Bueno, De la iglesia. Alguien que tenía mucho conocimiento. Era por conocimiento. bueno, por el lado oriente tenemos estos tres autores, o estos tres teólogos, que es Orígenes, Atanasio y Juan Damasceno. Por el lado occidental tenemos a Agustín. De una vez vamos a verlo, porque es el último que queda. Es de la misma época y bueno, ¿Agustín es San Agustín? San Agustín, así es. Si me apoyan a leerlo, por favor. Yo o tú. Quien guste. Ok, dice, bueno, En lo que abro mi... Agustín dice, uno de los teólogos más inquietos que versó sobre la doctrina de Dios, de Trinitate, sobre la gracia, de conceptione et gratia, y sobre la antropología bíblica en oposición a Pelayo, de gratia et vivero arbitrio, años 400 a 450. Murió joven. Dijimos San Agustín, ¿verdad? Sí. Ok, San Agustín entonces. 354 a 430. Este hombre era un teólogo latino. Voy a leer un poquito de su historia. Dice, teólogo latino, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Excelentes pintores han ilustrado la vida de San Agustín, recurriendo a una escena apócrifa, que no por serlo resume y simboliza con menos acierto la insaciable curiosidad de la constante búsqueda de la verdad que caracterizan al santo africano. En lienzos, tablas y frescos, estos artistas presentan acompañado por un niño que, valiéndose de una concha, intenta llenar de agua marina un agujero hecho con la arena de la playa. Dicen que San Agustín encontró al chico mientras paseaba junto al mar, intentando comprender el misterio de la Trinidad, y que cuando trató sonriente de hacerle ver la inutilidad de sus afanes, el niño repuso: ¿no ha de ser más difícil llenar de agua este agujero que desentrañar el misterio que bulle en tu cabeza? San Agustín se esforzó en acceder a la salvación por los caminos de la más absoluta racionalidad. Sufrió y se extravió numerosas veces, porque es tarea de titanes acomodar las verdades reveladas a las certezas científicas y matemáticas y alcanzar la divinidad mediante los saberes enciclopédicos, y aún más difícil si se posee un espíritu adoroso que no ignora los deleites del cuerpo. La personalidad de San Agustín de Hipona eran de hierro e hicieron falta durísimos yunques para forjarla. Y bueno, aquí dice que nació en Tagaste, en el África romana, el 13 de noviembre de 354. Su padre, llamado patriarca, era un funcionario pagano al servicio del imperio. Su madre, la dulce y abnegada cristiana Mónica, luego santa, poseía un genio
intuitivo y educó a su hijo en su religión, aunque ciertamente no llegó a bautizarlo. El niño, según él mismo, cuenta que sus confesiones eran irascible, soberbio y díscolo, aunque exceptualmente dotado Romanio, mecenas y notable de la ciudad, se hizo cargo de sus estudios, pero Agustín, a quien repugnaba el griego, prefería pasar el tiempo jugando con otros. Tardó en aplicarse a los estudios, pero lo hizo a fin porque su deseo de saber era aún más fuerte que su amor por las distracciones. Terminadas las clases de gramática, en su municipio estudió las artes liberales en Metauro y después retórica en Cartago. Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia de él. Y bueno, creo que es lo más relevante de él. ¿De qué país se dice? ¿De qué país? ¿De qué país? Era latino, ¿no? Pero no dice. Bueno, pone algo así. Sí, de África, ¿no? Dice. Nació en África, pero Tenía padres. como colonia romana, entonces por eso es considerado latino, ¿no? Así es. Latino. Por romano. Romano, no. Como Pablo. Como Pablo. Pero, ajá, se puede pensar, ¿no? Que es de, ajá, pero. Nació en una colonia romana. Pues, Así es. Latino, aunque haya nacido allá. Uh-huh. Por cuestión de nacionalidades, de territorios. Por el latino, Pues sí. Porque no latino de Latinoamérica. No. Latino porque los romanos son latinos, o sea, la lengua latina es una De latín. Uh-huh. Así es. Bueno, el tema central del pensamiento de San Agustín es la relación del alma, el pecado y la salvación. Esos son los temas más importantes de él. El alma, los pecados y la salvación. Y bueno, eso es lo más relevante de San Agustín. Con esto vamos no a concluir, porque apenas vamos en la parte, en el primer periodo, ya vimos los autores orientales y occidental. La siguiente semana vamos a ver la Edad Media, que abarca Anselmo, Pedro Lombardo, Tomás de Aquino, Juan Duns. Estos son los que vamos a ver la próxima semana. Si quieren ir viendo, les serviría mucho que vieran un poquito de la historia de ellos para que estén familiarizados, ¿verdad? Y la idea es que la próxima semana veamos un poco de esos autores y que ya empecemos con la primera exposición. ¿Alguien que me apoye a ver cuál es el primer tema de la exposición? El primer tema era Se los envié por WhatsApp. Si lo tienen ahí por WhatsApp. ¿Doctrinas del Pacto? Doctrinas del Pacto. Ahorita no tengo, bueno, se está utilizando el teléfono. No tengo quién, me parece que, no tengo quién es si me pueden ayudar con el. Sí, es las doctrinas del pacto. ¿Y quién va a exponer Doctrinas del Pacto? Ok. Creo que es el pastor. Bueno, en el orden que los anotaste o en el orden que Sí, acá? no, como los anoté ahí en el. El primer tema sería la ley. La ley. La ley, ¿y quién le toca la ley? Edgar Ávila. Ok, al pastor Edgar, ok. Ajá, el segundo. Profetismo, Ana Díaz. Profetismo, le va a tocar a Ana. Entonces, ellos dos tienen que prepararse para la siguiente semana, por favor.
El pastor ya me envió su presentación, pero creo que por ahí hay un problema de audio, entonces para corregirlo en la semana. Y bueno, vamos a ver unos autores de su libro y vamos a ver un poco de exposición la siguiente semana. Hasta aquí, concluimos con este tema. No sé si quieran agregar algo, comentarios, dudas. ¿Van a ¿Exponer dos? exponer dos cada viernes o no? Ahorita, como aún tenemos el libro, la idea es que exponga uno. Pero en el caso de que el pastor Edgar sea una presentación corta, que se prepare de una vez Ana, para que si nos queda tiempo, vemos la de Ana. Y si no, vamos a ir viendo de dos en dos. Ya que concluyamos con las biografías, ahora sí va a ser pura exposición. ¿Sí? Bueno, voy a finalizar la sesión de Facebook para iniciar una tercera clase, que es el tema de la administración, para que se vuelvan a conectar los que están en Facebook. Saludos.